Hola, bienvenidos a FRB Finanzas e Investigación. Yo soy Franco y el día de hoy les traigo dos ejercicios relacionados a cálculo de la depreciación. Estos ejercicios son muy típicos en la carrera de Administración, de Economía y Contabilidad de las universidades. En un primer ejercicio lo que vamos a hacer es calcular a la depreciación y luego vamos a registrar el gasto en un Excel que simula a la ecuación contable. En un segundo ejercicio lo que vamos a hacer es el cálculo de la depreciación, pero en particular de la depreciación acumulada y el gasto de la depreciación. Antes me gustaría hacerles una pregunta. ¿Ustedes pueden ignorar el tiempo? Es probable que su respuesta sea no. Y es correcta. Evidentemente uno no puede ignorar el tiempo. Así como no puedes ignorar el tiempo, tampoco puedes ignorar a la depreciación, porque esta tarde o temprano te va a alcanzar. Tal es el caso de la empresa Kodak, quien dominó el mercado de cámaras y fotografías en el siglo XX. Como se sabe, con la llegada de la tecnología digital, la producción de rollos fotográficos quedó obsoleto. Pero ¿qué es lo que pasó? Esta empresa no renovó máquinas y al no renovar estas máquinas, sus márgenes de ganancias eran artificiales. Pero en la práctica, los costos operativos eran cada vez más altos. Ahora, si tú tienes tu emprendimiento y observas que los costos de mantenimiento aumentan cada vez más y que la producción se reduce, échale un ojo al cálculo de la depreciación de tu organización. Así que sin más, vamos al lío. Ustedes pueden apreciar en la pantalla que está dividida en dos. En la parte izquierda el enunciado y en la parte derecha la plantilla para desarrollar el cálculo. La metodología es dar lectura en este caso, al ejercicio y luego desarrollarlo. Empecemos. Recientemente ha sido contratado como gerente de Administración y Finanzas en la Caleta SAC, una empresa dedicada a la comercialización de muebles de oficina. El contador tiene que presentar estados financieros al 31 de marzo del 2023, ¿vale? Ojo, esta fecha es clave. Luego fue informado de los siguientes datos a considerar. ¿Qué nos dicen? La cuenta de vehículos corresponde a 10 camionetas. Nos dice que adquirieron 10 camionetas el 31 de diciembre del 2022, justo el último día del cierre del año. ¿Por el valor de cuánto? De 3.840.000 soles. Se les estimó una tasa anual de depreciación de 20% y un valor residual o valor de rescate del 10%. Ahora, ¿qué nos piden? Registrar el gasto de la depreciación. Evidentemente antes hay que calcularlo. Entonces en la parte derecha ustedes van a encontrar esta plantilla donde vemos que esta plantilla en la parte inferior tenemos una serie de celdas para hacer el cálculo de la depreciación y en la parte inferior una plantilla que simula la ecuación contable. Entonces empecemos con el cálculo. El costo que nos dicen es de 3.840.000 soles, ¿vale? El valor de rescate o valor residual nos dicen que es el 10%, o sea, multiplicamos el costo por 0.10. Entonces tenemos que el valor de rescate es 384.000 soles. El valor a depreciar sería la resta entre el costo menos el valor de rescate. En este caso serían 3.456.000 soles. Ahora nos dicen que tiene que ser anual, pero en el texto nos dicen que hay una tasa de depreciación anual del 20%. Entonces le damos clic a depreciar. ¿A cuánto es lo que se va a depreciar por la tasa? 0.20%. Nos dice que la depreciación anual es de 691.200 soles. Ahora nos piden la depreciación mensual. Simplemente dividimos la anual entre 12. El valor que nos da es 57.600 soles. Ahora nos dicen cuáles son los meses a depreciar. Recuerden que esta compra se realizó el 31 de diciembre del 2022, el último día del año fiscal. Y nos piden que presentemos estados financieros al 31 de marzo del 2023. Entonces, desde enero a marzo han pasado 3 meses. El valor sería 3. Ahora, la depreciación sería la multiplicación de la depreciación mensual por la cantidad de meses. El valor sería 172.800 lo que habría que depreciar. Entonces, para registrar el gasto de depreciación, recuerden que el gasto de depreciación se encuentra dentro de la cuenta de resultados acumulados. Entonces,
el gasto lo que va a hacer es que se reduzcan los resultados acumulados. Por ende, el signo pasa a ser negativo. Le colocamos negativo y seleccionamos la depreciación calculada. Tendríamos un primer valor de menos 172.800 soles. Y luego tenemos a la depreciación acumulada de vehículos. Esta cuenta de depreciación acumulada de vehículos se encuentra en el activo, pero su característica es que es negativo. Entonces, lo que habría que hacer es que colocamos el negativo y seleccionamos, el cálculo de la depreciación. Entonces, el registro ya ha sido dado y ustedes pueden apreciar que en el total de activos es menos 172.800 y en el total de pasivos con patrimonio es menos 172.800, lo cual el ejercicio está cuadrado. Vamos al siguiente ejercicio. Para esto vamos a pasar al siguiente enunciado y en la parte derecha vamos a pasar a la siguiente pestaña. ¿Qué nos dice el enunciado? La empresa Webinsac tiene los siguientes activos fijos al 30 de abril del 2025. Se le pide que calcule la depreciación acumulada y el gasto de depreciación de cada uno de ellos, pero ¿a qué fecha? Al 28 de febrero del 2025. No nos lo está pidiendo al 30 de abril, sino al 28 de febrero. Y nos dan unos datos. Entre los datos tenemos terrenos, edificios y maquinarias. Pero recuerden que los terrenos no se deprecian, al contrario, con el pasar de los años el valor incrementa en la mayoría de estos. Por ende, este vendría a ser un distractivo. Recuerden, el terreno no se deprecia. Hagamos el cálculo del edificio y nos dice que la fecha de compra fue el 1 de julio del 2023, ¿vale? Nos dicen que la fecha a depreciar, según el texto, es el 28 de febrero del 2025. ¿De acuerdo? Ahora, el costo es de 95.000 soles, según dato. El valor de rescate, valor residual, según el dato, es 20.000 soles. Por ende, lo que tendríamos que depreciar es la resta del costo menos el valor de rescate o residual, que sería 75.000 soles. Ahora nos dicen que calculemos la depreciación anual y recuerden que en la tabla esta depreciación debe darse en 20 años. Lo único que tendríamos que hacer es dividir lo que se va a depreciar entre 20 años. Tenemos un valor de 3.750 soles. Ahora lo que hay que calcular es la depreciación mensual. Simplemente seleccionamos la depreciación anual entre 12. El valor que tenemos es 312.50 soles. Ahora nos dicen los meses a depreciar. Para hacer este cálculo podríamos utilizar la función más entero. Abrimos paréntesis y seleccionamos la fecha a depreciar menos la fecha de compra. Y toda esta expresión nos va a dar en días y lo dividimos entre 30 para que nos dé en meses. Le damos Enter y lo que tenemos es que los meses a depreciar serían 20. El cálculo de la depreciación del edificio simplemente sería multiplicar la depreciación mensual por los meses a depreciar. En este caso serían 6.250 soles. Hagamos lo mismo con las maquinarias. Las maquinarias nos dice que se compraron el 21 de agosto del 2024, ¿vale? La fecha a depreciar es 28 de febrero del 2025. El costo de las maquinarias sería de 30.000 según el dato. El valor residual o de rescate son 5.000 soles. Lo que tendríamos que depreciar es la resta entre el costo menos el valor residual o de rescate. Ahora, en este caso ya no nos dicen que la tasa de depreciación es en años, sino nos dice que anualmente es el 10%. Lo único que tendríamos que hacer es multiplicar lo que se va a depreciar por el 0.10. Tendríamos una depreciación anual de 2.500 soles.
Lo que corresponde es calcularla mensual y lo dividimos entre 12. Listo, en este caso tenemos el valor de depreciación mensual de 208.33 soles. Y habría que hacer la misma fórmula que anterior. Entero. Y seleccionamos la fecha a depreciar menos la fecha de compra. Cerramos paréntesis y lo dividimos entre 30 para que nos dé en meses. Tenemos que el dato vendría a ser 6 meses. Simplemente tendríamos que calcular la multiplicación de la depreciación mensual por la cantidad de meses. Y tendríamos que la depreciación de la maquinaria sería 1.250 soles. Ahora vayamos a dar respuesta a las preguntas. Calculemos la depreciación acumulada del edificio al 28 de febrero del 2025. Entonces, la depreciación del edificio es 6.250 soles. Ahora nos piden calcular la depreciación acumulada de máquina al 28 de febrero del 2025, lo cual, tenemos el dato, sería 1.250 soles. El total de la depreciación acumulada sería la suma de ambas, sería 7.500 soles. Ahora tenemos que calcular el gasto. Y para el caso del gasto, recuerden de que en el presente año solo han pasado 2 meses, enero y febrero. Se supone que los gastos anteriores ya han sido, en este caso, declarados. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es multiplicar la depreciación del edificio mensual por 2 meses, que sería el gasto. En este caso sería 625 soles. Y lo mismo tendríamos que hacer con el gasto de la depreciación de maquinaria, que sería la depreciación mensual por 2 meses. Entonces tendríamos que el gasto de la depreciación tanto del edificio como la maquinaria nos da 1.041.67 soles. Bueno, eso sería todo con respecto al cálculo de la depreciación en estos 2 ejercicios. Espero les haya parecido entretenido el ejercicio y les sea útil de acuerdo a sus necesidades. Así que sin más, nos vemos hasta el siguiente video. Bye.